Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a me parece que debe ser el video 18, la verdad ya perdí la cuenta, al respecto en este caso vamos a hablar de la matemática en el siglo XVII y lo que denominamos la revolución científica. Sin embargo, vamos a dar primero una breve contextualización al respecto de lo que sucede en Europa con el Renacimiento. Muy bien, saltemos esto. Aquí hay un error, este es el Burton y este es el Koch. Entonces, los libros, las principales fuentes son el Burton y el Koch, aunque también hay un par de otras fuentes que en algún momento les voy a decir. Y empecemos con el Renacimiento. Entonces, ¿a qué? Eh, el Renacimiento se le llama a un conjunto a un movimiento, podemos decirlo así, de uh, artistas, escritores, incluso científicos, filósofos, que depende de cómo lo queramos ver, para alguna gente empieza en el siglo XIV. En algún momento, algunos videos atrás, yo les menciono que para mí la Edad Media termina con la peste negra, que es de 1347 a 1351. Sin embargo, no necesariamente esas sean las razones o sea, o las fechas en las que mucha gente podría citar. Hay gente que cita, me parece que es 1473, pero pueden revisar esa fecha, que es cuando el Constantinopla, que ha sido la sede de lo que se denominó el Imperio Romano del Este o el Imperio Romano de Oriente, que es donde hoy está Estambul, Turquía, que esto estaba, bueno, bajo en ese momento se llamaba Bizancio, eh, y fue finalmente conquistada por fuerzas árabes, por fuerzas bueno, aquí nos hemos saltado, no nos hemos metido, simple y sencillamente porque matemáticamente no hay mucho ahí, no nos metimos en todos los problemas que hay con las cruzadas, básicamente desde finales del siglo XI, porque si mi memoria no me falla, la primera cruzada es en la década de los noventas del siglo XI, o sea, 1090 y algo es que empieza la primera cruzada y se van hasta el siglo XIII, 1200, también 1200 y resto por ahí, eh, donde en esta región donde hoy tenemos, o sea, desde Constantinopla hasta lo que hoy sería Siria y toda esa región es disputada por 2 siglos por fuerzas cristianas y por fuerzas islámicas. Al final, pues, el imperio, me parece que es el imperio otomano ya para ese momento, el que se queda con esas tierras y el quien termina conquistando finalmente Bizancio en el siglo XV. Entonces, esas son como fechas en las que se da en las que se dan estos sucesos. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento, sin importar en qué momento pongamos que inicia, es esencialmente un movimiento que inicia en Florencia, bueno, en realidad en Italia, y aquí tenemos varias de los lugares donde podríamos pensar que inicia: Florencia, Bolonia, Ferrara, Verona, Milán. Sin embargo, usualmente la mayor parte de las figuras, Leonardo da Vinci, Rafael, todos estos son con frecuencia, o sea, ellos trabajaron, además de Roma, trabajaron en Florencia, casi todos. O sea, esas fueron como las dos ciudades en las que casi todos ellos estuvieron en algún momento.
Además, Florencia era un centro comercial importante, es uno de los centros donde inician donde inicia la banca, o sea, servicios bancarios, préstamos, depósitos, letras de crédito, todo este tipo de cosas inicia principalmente en Florencia. Y ellos lo que cuando hay exceso de riqueza, pues también empieza esos recursos a gastarse en cuestiones como arte y como ciencia o lo que en aquel momento se le conocía como filosofía natural, y de ahí es que salen este tipo de movimientos. Además, a pesar de que durante la Edad Media hay muy pocos, o sea, apenas se empiezan a colar traducciones o sea, las traducciones de las que hablábamos en videos anteriores. O sea, los árabes toman los conocimientos, los libros producidos en la antigüedad en Europa y los traducen del griego o del latín al árabe. Bueno, resulta que eso, tanto por Córdoba como por el lado justamente de Constantinopla se empiezan a filtrar, pero en el momento en el que Constantinopla cae, muchas de las personas que salen huyendo de Constantinopla traen muchos manuscritos y muchos de ellos se establecen simple y sencillamente por lo sencillo, pues más rápido en aquel tiempo evacuar por mar que evacuar por tierra. Y pues si usted sale, entra casi que directamente o sea, si usted sale lo que hoy sería Turquía y Grecia, pues entra directamente al Adriático y ahí Florencia le queda a un brinco. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, este movimiento empieza a filtrarse por muchas de las capitales europeas, que no necesariamente son las mismas capitales que ahora. Algunas sí, no todas. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que hoy es como Alemania y Austria, o sea, el sur de Alemania y Austria, que en aquel tiempo es Estrasburgo. Además, bueno, aquí de hecho no lo tenemos, pero Polonia o Prusia en aquel momento es como se llama, hoy lo llamamos Polonia, también empieza a desarrollar este tipo de centros como para atraer a estudiosos desde un punto de vista que sea independiente de la iglesia. Y ahora vamos a hablar un poco al respecto de por qué independiente de la iglesia. París, Estrasburgo, Deventer, Londres, Oxford, todos estos centros empiezan a producir una gran cantidad de lo que hoy nosotros llamaríamos ciencia. Ahora bien, vamos ya pasando de esta parte ya a lo que tiene que ver con la, ah, el inicio de la revolución científica. Esto nos va a llevar más de una semana. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, parte de la revolución científica es Newton y su principio de matemática. Y no vamos a llegar ahí hoy, pero esta justamente es una frase que se le atribuye a Newton, a Gigantum Humeris Incidentes, que me imagino que quizá no la reconozcan en latín, pero la pueden reconocer en español, se le atribuye a él, esencialmente quiere decir eh, eh, estando en los hombros de gigantes, y es la frase que a veces se cambia un poco y dice si he visto más lejos es porque he estado parado en los hombros de gigantes. ¿Cuáles son algunos de los gigantes de los que habla Newton? Bueno, algunos de los gigantes que habla Newton son estos tres caballeros, y vamos a mencionar eh, uno más con un poco más de cuidado y un quinto que vamos apenas a mencionar de pasadita.
Pero estos señores son de izquierda a derecha. El primero es Nicolás Copérnico, polaco, o en aquel tiempo prusiano, pero el, hoy lo llamaríamos polaco. Copérnico en realidad nace en el siglo XV y vive, o sea, él nace en 1473 y muere en 1543 de eso sería la edad de 70 años. Ahora, Copérnico, nosotros lo conocemos quizá por la teoría heliocéntrica. Acordémonos que Ptolomeo, ya habíamos hablado de él hace ya un buen número de videos. Ptolomeo tiene esta visión del universo donde los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. Eh, Copérnico es, en realidad hay varios desde la antigüedad hay varios proponentes de una teoría heliocéntrica. De hecho, pues, nosotros eh, tenemos en la actualidad una pequeña problema con un pequeño problema con esa palabra de centro, pero discutiremos eso en unos momentos. Ahora, ¿qué sucede? Copérnico, además de ser el que propone esta eh, gran, eh, gran cambio. Él trabaja mucho con cálculos trigonométricos justamente porque a él le gusta la astronomía, entonces hace avances en realidad en la trigonometría que no se habían visto esencialmente desde la antigüedad. Eh, y una de las cosas es que a Copérnico se le ocurre, bueno, ¿qué problema? Vamos a tener algunos inconvenientes o sea, él sabía que en el momento en el que él se diese, o sea, publicase un libro ah, en el que se hablara sobre una teoría que refutara a Ptolomeo, él iba a estar en problemas con la Inquisición. ¿Por qué? Porque la iglesia, la visión de la iglesia del universo era una iglesia ptolomeica en la cual todo era perfecto, como nosotros los seres humanos vivimos en la tierra, entonces, y nosotros somos el centro de la creación. Entiéndase esto desde el punto de vista teológico del momento, entonces que la tierra tenía que ser justamente el centro del universo porque nosotros somos el centro de la creación, nosotros vivimos en la Tierra, entonces la Tierra tiene que ser el centro de la creación también. Eh, ¿Qué sucede? Se estima que el libro, creo que se llama De los movimientos de cuerpos celestes, me parece, aparentemente había estado terminado quizá tan temprano como mediados de la década de los 20, a 1520, 1525, 1530. Posiblemente para ese momento ya había estado terminado, pero Copérnico no lo había mandado a publicar. Él en algún momento, hacia finales de los 1530, principios de los 1540, de Copérnico se da cuenta que tiene menos días por delante de los que tiene por detrás, que su salud no necesariamente es la mejor y decide eh, publicarlo. O sea, la idea de él es qué le pueden hacer en ese momento si ya de por sí estaba él mismo a las puertas de la muerte. Entonces, eh, publica este libro. El libro sale publicado el mismo año en el que él muere. De hecho, hay una historia apócrifa en la que se dice que el libro impreso, o sea, la primera copia le llega a Copérnico 1 o 2 días antes de que muera, o incluso que le llega horas antes de morir, depende de cómo quieran verlo. Para eso, en realidad, pues no hay ninguna fuente realmente fiable. Todo parece ser, todo parece ser una historia apócrifa. Lo que sí sabemos es que Copérnico murió en 1543 y el libro salió publicado en 1593.
Ahora, ¿qué sucede? 5 años después de esto, en 1548, nace el segundo de los caballeros que tenemos representados ahí, que es Giordano Bruno. Giordano Bruno se distingue por ser ávido en matemática y en astronomía. Y él es parte de una orden, tengo la impresión de que es la orden de los franciscanos, pero ahí podría estar equivocado, y si estoy equivocado, ustedes pueden decirnos en el foro eh, cuál dato fue incorrecto. Bueno, pero Giordano Bruno, entre las cosas que él hace, lo que él encuentra justificaciones en observaciones del hecho de que no deberíamos tomar la Tierra como el centro del universo, que incluso las observaciones de las órbitas de los planetas son claramente, eh, o sea, que claramente contradicen ese hecho. Y el asunto es, y hay un eh, video, Giordano Bruno creo que es, no estoy seguro si lo van a encontrar en el Burton, en el Boyle o en el Cook. Sin embargo, hay un capítulo, y no recuerdo cuál es el número de ese capítulo, pero en la serie documental que salió ya hace como unos 5 o 6 años de Cosmos. Bueno, Cosmos, la original era de principios de los 80s, y hace, o sea, como en 2015, 2016, por ahí sacaron eh, una segunda parte de este documental, y uno de ellos habla justamente sobre Giordano Bruno. Es una historia muy interesante, si la encuentran en línea, véanlo. Solía estar en Netflix, pero la última vez que me fijé no lo encontré, no, pero eso fue ya hace varios meses. Eh, Giordano Bruno, una de las cosas interesantes es que él sufre de más, o sea, de muchos, ¿cómo les diría? Ciertos prejuicios. Bueno, primero, él es parte de la iglesia y él está contradiciendo partes dogmáticas de la iglesia. Y por otro lado, él está, al parecer, él era un hombre de pequeñas, o sea, muy delgado y muy bajito, o sea, como unos 50, y de esas personas que difícilmente llegan a los 50 kilos. El de es entre sus entre los estudiosos, él era particularmente pequeño desde un punto de vista físico, y a él se le trataba de humillar justamente por eso, justamente por el hecho de que o sea, decían de que dado que físicamente él era más pequeño, entonces mentalmente también lo tenía que ser. Pero en fin, el tipo, sus argumentos empiezan a quienes tienen pensamiento independiente, les empieza a sonar como que puede ser, como que Giordano puede tener razón, y a la iglesia no le gusta eso, le ordenan que se calle, y él esencialmente dice que eh, de que él está sirviendo a Dios antes que a la iglesia, entonces que si Dios le ha puesto estas ideas en la cabeza, o sea, que no debe ser el diablo, que debe ser Dios quien le pone estas ideas en la cabeza, entonces que él debe seguirlas a cabalidad. Y el asunto es que a pesar de que lo ponen en la Inquisición, o sea, lo juzga la Inquisición, él se niega a retractarse, él dice que él está en lo correcto, y por eso la Inquisición lo condena como hereje, y en 1600 él muere en la hoguera. El tercero de estas personas es Galileo Galilei. Galileo nace en 1564, o sea, su padre quiere que se dedique,
de como en las películas, que las mamás siempre dicen que debe ser abogado, debe ser doctor. Bueno, esencialmente eso era lo que su padre quería, que él fuese o abogado o doctor, pero parece que a Galileo le gustaron más las matemáticas, entonces él se convirtió esencialmente en matemático o en profesor de matemática. Y si ustedes ven acá, él tiene un telescopio. Bueno, ¿qué sucede? Galileo empieza, o sea, Galileo ya estaba, ya era conocido por sus logros en matemática, en ciertas cosas en geometría, en álgebra. Él había estado por ahí, no, su obra no era tan magnánima en ese momento. Y sin embargo, en algún momento, posiblemente a principios, a finales de la década de los 80 del siglo XVI, a 1580 y resto, quizá 1590, por ahí, llega a sus oídos noticias de la invención del catalejo. Un catalejo es lo que a veces nosotros llamamos el telescopio del pirata o una cosa así. Es esencialmente eh, un artefacto que puede encogerse y estirarse y estirado permite ver con una cierta magnificación. En inglés de hecho se le llama spyglass o lente del espía, que es justamente para lo que se usaba. Eh, Aumenta mucho la capacidad de un vigía para ver a la distancia. Entonces ellos no tenían necesariamente que acercarse tanto para obtener la información que querían. Es un instrumento que claramente tiene un montón de aplicaciones. Y Galileo, siendo Galileo, dije, al rato yo puedo hacer un mejor catalejo, a pesar de que hasta donde creemos, él había escuchado descripciones de catalejo, quizá leído algo sobre el catalejo, pero él nunca había visto en persona un catalejo. Pero más o menos tenía una idea de cómo funcionaba la óptica que se requería al respecto, y él empieza a trabajar creando uno de estos. Y resulta que efectivamente el tipo, a pesar de que podríamos decir que él lo estaba haciendo de una manera casi que por orgullo, por decir yo puedo hacerlo mejor, el tipo lo que hizo fue fantásticamente mejor, y él podía ver con una resolución muchísimo mayor a los catalejos de su época, simplemente porque él conocía algo más sobre la manufactura de lentes. Bueno, el catalejo se usaba para ver a la distancia, qué sé yo, estabas en una campaña militar y te parecía que había humo a unos 10 kilómetros de distancia, entonces subías a un punto alto y tomabas el catalejo y tratabas de ver, y ahí veías un poco más claro de que sí, parece que hay algunas tropas, etcétera. Bueno, resulta que el telescopio de Galileo era muchísimo más potente. Resulta que él sencillamente en algún momento se le ocurre ver hacia el cielo y se da cuenta que puede ver con mucha mejor precisión los astros. Y entre las cosas que se da cuenta es que Júpiter tiene lunas que giran alrededor de él. Y esto es una contradicción directa a lo que dice Ptolomeo, y ahí no lo está viendo como desde una exposición tan teórica como lo habían hecho el siglo anterior Copérnico y su contemporáneo Bruno lo estaba haciendo, ¿no? Galilei lo estaba viendo con sus propios ojos. Bueno, resulta que él escribe un libro que se llama Sobre la visión de dos mundos, donde esencialmente... y eso es uno de los criticismos que a veces se le hace a Galileo. Sin embargo, es claro entender por qué lo hace él de esa manera, porque él
vive en Italia, o sea, él es italiano, él vive muy cerca de los centros de poder de la Iglesia Católica ah, de la Inquisición romana y y él está en peligro. Entonces él lo que trata de hacer es escribirlo como una narrativa, como un cuento, muy al estilo de Platón, cuando Platón describe los discursos de Sócrates. Bueno, él esencialmente lo que hace es que se crea estos dos personajes, Simplicio y no me acuerdo cómo se llama el otro. Simplicio es el que es como medio tonto y el otro es un tipo más inteligente. Simplicio es el religioso y el otro es un tipo más científico y los pone a discutir sobre la visión ptolomeica y la visión copernicana. Y bueno, esto, como me imagino que ustedes saben para este momento, lleva a que eh, a ser también juzgado en la a ser también eh, juzgado por la iglesia, y él es condenado a vivir casi que los últimos 20 años de su vida en arresto domiciliario. Hay dos otros que no estamos hablando acá simple y llanamente por... no los puse acá, pero resulta que más o menos al mismo tiempo, incluso sin el telescopio de Galileo, Tycho Brahe él es danés, de hecho, es un personaje súper colorido. En una batalla pierde parte de su nariz, entonces él tenía una nariz hecha de plata. eh, Tenía un camello por mascota, es un personaje bastante interesante, pero entre las cosas, resulta que, bueno, Tycho Brahe nace en 1546, es decir, es de una edad muy similar a Giordano Bruno y es un poco más viejo, unos 15 años más viejo que Galileo. Eh, Él, pues también es un astrónomo bastante relevante y no me queda claro si fue Frederick II o Cristian cuarto de Dinamarca, y es sencillamente si ustedes se van y ven la línea de los reyes daneses posterior a los como 1400, todos se llaman o Frederick o Christian, con quizá una o dos excepciones. Y bueno, la reina actual de Dinamarca es una reina y se llama, creo que, Margaret. Pero creo que fue Christian IV el que le contrata a Brahe como básicamente como uno de los estudiosos. Y Brahe, entre las cosas que hace, es que se trae eh, a un alemán que conoce, que en personalidad e incluso en intereses es su opuesto contrario. Brahe había tomado durante décadas mediciones bastante precisas, tan precisas como puede hacerlo alguien con los ojos, o sea, sin ningún tipo de instrumento para ver en la noche, y había tomado estas mediciones de órbitas de los planetas, de las posiciones de cerca de 700 estrellas, un montón de cosas había hecho Brahe. Kepler por el contrario, Kepler es matemático y es profundamente más teórico. Pero en este momento Brahe se lo trae a que trabaje, a que básicamente sea el segundo al mando en este instituto que crea, como les dije, creo que es Cristian IV, y que empiece a trabajar con sus observaciones. Mientras que Brahe era este personaje así como todo estrambótico, todo siempre le gustaba andar de fiesta en fiesta. eh, Kepler, por el contrario, Johannes Kepler era una persona
profundamente lo que llamaríamos en aquel tiempo pía, o sea, es una persona que tiene una fe muy grande y además es como muy calmado, muy tranquilo. Básicamente él vive para tener un poco de vida con su familia, para el trabajo y ya está. Resulta que en 1601 Brahe, con 55 años de edad, fallece. Una de las historias dice que le había dado un montón, y eso yo creo que es apócrifo, que le había dado mucho licor a su... No, mentira, no es un camello, es un alce. Eh, los que llaman en inglés moose, estos que es como un como un cordero, pero enorme, 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 enorme. Bueno, uno de estos le dio tanto alcohol que el bicho se intoxicó y se cayó con tan mala suerte que le cayó encima a Brahe. Pero en fin, haya sido como haya sido que él muere, eh, de Kepler entonces lo sustituye y empieza a descubrir eh, que a partir de estas observaciones de Brahe, Kepler descubre que eh, la, la, las órbitas no pueden ser circulares, que tienen que ser elípticas y uno de los focos de la elipse tiene que ser precisamente el Sol. Bueno, los otros dos de los que vamos a hablar son Fermat, este es Fermat y este es René Descartes. Eh, Descartes bueno, los dos también son más jóvenes que los de que quienes hablábamos previamente. Acordémonos que, bueno, Copérnico es mucho más viejo que todos. De hecho, Copérnico muere incluso unos años antes de que Tycho Brahe nazca, que es el más joven de los demás, que es el más viejo de los demás que estamos hablando, pero Brahe nace en 1546, Giordano Bruno en 1548, Galileo Galilei en 1564, Kepler en 1571. Bueno, estos dos caballeros nacen en 1596 en el caso de Descartes y en 1607 en el caso de Fermat. Son muy distintos, pero trabajan al mismo tiempo y trabajan en cuestiones que tienen que ver con geometría, con lo que a veces se llama el locus o el lugar geométrico. eh, y eh, Sin embargo, como les digo, Fermat nunca fue un matemático profesional como lo entenderíamos en estos tiempos. Fermat era un abogado. Y él, después de graduarse, él entra y empieza a trabajar primero como ayudante de un conseller, o sea, un abogado ayudante de un conseller que esencialmente podríamos entenderlo como un diputado en nuestro entorno. Pero además, o sea, eso quiere decir que el tipo, además, a diferencia de muchos de nuestros diputados, Fermat siempre estaba ocupado. El tipo no faltaba a los consejos a los que tenía que salir, pero el tipo además encontraba algo de tiempo y energía para estudiar clásicos en literatura, en matemática, y tratar de reconstruir tratados filosóficos, tratados, lo que nosotros llamaríamos tratados científicos. Recordemos, en ese momento la ciencia era esencialmente una rama de la filosofía a la que se le decía filosofía natural. Por el otro lado, Descartes era el filósofo entre los filósofos, el matemático entre los matemáticos. O sea, Descartes es uno de los personajes más interesantes en la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque Descartes, o sea, usted diga el primer tal cosa moderno y posiblemente usted pueda
discutir con éxito que Descartes fue el primer matemático moderno, posiblemente Descartes, el primer filósofo moderno, posiblemente Descartes, el primer topógrafo moderno, posiblemente Descartes. O sea, en todo, y el tipo incluso estudia sobre, o sea, no sé si ustedes han escuchado hablar de Linnaeus, por ejemplo, cuando uno dice Homo sapiens, Homo es el género y sapiens es la especie, entonces Homo sapiens, ese nombre binómico en biología viene de Linnaeus. Bueno, Linnaeus se basa en parte en trabajo de Descartes. Descartes es, pero así, fabuloso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Descartes, o sea, que hay muchas cosas en el trabajo de Descartes que a posterior hemos probado que el tipo se equivocó. O sea, el tipo era un ser humano, era brillante, tenía una forma muy interesante de ver el mundo, nos dio un montón de cosas importantes, pero era un ser humano que mete la pata de vez en cuando. Por eso es que la gente a veces dice que no era tan grande como por ejemplo Newton. Porque Newton, entre otras cosas, tenía la terrible maña de nunca equivocarse. Este tipo esencialmente casi que todo lo que decía él la pegaba. Bueno, Descartes no. Sin embargo, ambos empiezan a estudiar textos de Apolonio de Perga y a partir de ahí empiezan a desarrollar teorías sobre el lugar geométrico. Y sin embargo, también una de las cosas que Descartes nosotros le debemos mucho es que hasta cierto punto, quizá el libro más famoso de Descartes sea El discurso del método y sus tres apéndices, que son óptica, meteórica y geometría. Óptica, espero que sea claro, es estudio de cómo vemos las cosas, de, digamos, estudios sobre el comportamiento de la luz al nivel que la ciencia de ese momento podía permitirlo. Eh, Meteórica era sobre astronomía y geometría es esencialmente el primer tratado de geometría analítica. Resulta que un año antes de que se publicara esto, Fermat menciona ciertas cosas que dan la idea de que él tenía conocimiento o había ideado algo semejante a la geometría analítica de Descartes. Sin embargo, eso no se publicó hasta después de su muerte. O sea, entonces estamos hablando que esto posiblemente fue alrededor de los 1530, perdón, de los 1630, y Fermat muere en 1665 y es hasta después de eso que su hijo se encarga de publicar muchos de los escritos de su padre. Entonces hay como una disquisición, pero usualmente se le da a Descartes, o sea, por eso es que llamamos el plano cartesiano. Sin embargo, si bien cualquiera de estos tres anexos que tenía este libro posiblemente son suficientes para hacerlo pasar a la historia de las ciencias, el ensayo principal, la discusión del método, es la base. O sea, la discusión del método es el método científico, es lo que nosotros, quizá no es exactamente el método científico que tenemos ahora, pero son unas bases tan claras, tan claras, tan claras que es muy reconocible. Esencialmente lo que Descartes dice es, está bien, la lógica pura, la razón pura nos permite deducir a partir de supuestos, pero ¿de dónde cuernos sacamos esos supuestos? Bueno, esos supuestos los sacamos de nuestra observación y él da ciertos pasos que si ustedes los traduce un poco, claramente lo que él dice es, fórmese una hipótesis, forme a partir de esa hipótesis haga una predicción, a partir de esa predicción haga un experimento, a partir de ese experimento haga observaciones y vea si las observaciones sustentan su supuesto y si no lo sustentan,
vuelva a modificar la hipótesis y si sí lo sustentan, pues trate de ir un poco más allá y ver qué es lo que, ¿qué otras? O sea, básicamente usted lo que hace es, yo tengo esta hipótesis y estoy tratando, veamos esta hipótesis como un gran globo y tengo alfileres y lo estoy punzando por todo lado a ver si en algún lado logro que explote, o sea, logro que probar que estaba equivocado. Y si esencialmente lo que trata es esta idea de que solo es ciencia lo que se puede, a partir de lo cual se puedan crear eh, ideas falsificables. ¿A qué nos referimos con ideas falsificables? Bueno, si nosotros decimos, y esto efectivamente ya lo había probado Galileo antes que él, pero imaginémonos esta idea que nosotros decimos, en el vacío las cosas caen a la misma velocidad. Y decimos, bueno, como no podemos crear un vacío, hagamos esto y veamos si una bola de 20 kilos de hierro y una bola de 1 kilo de hierro caen al mismo tiempo. La idea predominante en aquel momento sería que la bola más grande, por pesar más, cae más rápido. Entonces nos subimos a la torre Pisa y las tiramos las dos al mismo tiempo y vemos que caen al mismo tiempo. Entonces, eso es o sea, es una teoría ya sea de que lo más pesado cae más rápido o que las cosas caen a la misma velocidad. Cualquiera de esas dos hipótesis con las que usted empiece, lo que le va a dar es eh, una, una cosa falsificable, donde usted puede hacer un experimento y ver cuál es el resultado. Bueno, por el momento dejémoslo acá. Ya llevamos 40 minutos de video, no quiero hacerlo más largo y en realidad con lo que tiene que ver con lugar geométrico podemos discutirlo luego. Entonces, por el momento, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Que estén bien.